Tuvimos pequeños inconvenientes con las conexiones. Nuevo software. Estamos teniendo unos problemas con internet también, sepan disculparnos. Esto suele pasar cuando está todo en vivo. Ajuape, Mawo, Macangusuwola, Guarení, desde Cuba nos están diciendo acá, buenas noches, padre querido. Babalago y Pavo Miré, buenas noches, bendiciones. Muy bien, el internet, sepan entender que bueno, esto está saliendo en vivo y son las cosas que suceden cuando uno trata de hacer esto. Hoy traemos unos programas, vamos a seguir para que todos ustedes les llegue lo mejor de todo lo que estamos haciendo, buscando para poder estar cada día más conectados. Vemos que está sonando bien, me dicen que está sonando bastante bien, vamos a ver, sepan disculpar que bueno. Es lo que pasa cuando uno está haciendo estos programas en bucha. Vamos a ver si ahí se puede ir produciendo, se va mejorando, estamos tratando de dar los mejores productos, ¿no? Esas cosas cuando se transmite en vivo, cuando se transmite, digamos que cuando estamos grabando un programa es diferente, o sea, se puede editar, se pueden ver muchas cosas, pero bueno, nuevas cosas que a veces, como digo yo, a veces la tecnología a nosotros nos supera un poco, pero bueno, vamos a tratar de estar ahí. Acá Ifatu Tua Guarení nos dice, aburro llevo si llevo buenas noches, se corta un poco, así es un problema de las conexiones de internet, ya vamos a tratar de ir solucionando. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar, sin enfocando, hacia aquellos que verdaderamente no están en IFA, que tienen alguna idea o lo que están escuchando a veces en los programas. Les recomiendo que se formen y distintos formatos de programas para poder estar conectados ahí. La radio de Guarení está las 24 horas funcionando, o sea, conectada a las 24 horas, con programas grabados y algunos programas también en vivo. Chupelú Guarení nos está hablando, vamos a tratar de solucionar y decirle qué pasa que no se escucha. Ahora vamos a ver, ahí están tratando de solucionar el problemita, a ver ahí si podemos lograr que se escuche. Estamos en esto, estamos tratando de ver cómo solucionemos el problemita. Vamos a ver acá, nos siguen diciendo. Ahí me están de conexión. Muy bien, a ver,
que nos dicen ahí si se está escuchando o no. Escuche bien ahí, madre. Muy bien. Estamos ahí tratando de solucionar todo esto. No se escucha, me dicen. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Solucionarlo. Ahí están mirando. Bueno, si se escucha, bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante, vamos a ver si podemos encontrar. Entonces, esto no supera. Esto no se está superando. Evidentemente no se está escuchando. Acá nos dicen que no se escucha. No sabemos qué puede ser. Así que bueno. Estábamos hablando diciendo que vamos a tratar de hacer estos programas, por lo menos estos primeros programas, que alguna noción de IFA, y para aquellos que no están dentro de IFA, ni tampoco están dentro de las religiones africanistas, pero para que puedan ir entendiendo un poquito, porque nos preguntan, hacemos, bueno, para ir introduciéndonos un poquito al programa, y al no escucharme lo que estoy diciendo es como que no me enfoco bien, porque estaba acostumbrado a escucharme yo lo que decía, tipo radio, ¿no es cierto? Que a veces nos estamos escuchando con el micrófono. Y lo que no puedo hacer ahora es tener todos los que me están llamando o todos los que están conectados para poder interactuar. Para poder interactuar con el programa y así poder ver quién está por ese lado y saludarlos por lo menos. Ya que están haciendo también su sacrificio de poder escucharnos y vernos. Del tema de hoy vamos a empezar a hablar un poquito de qué nos enseña IFA, cómo nos enseña IFA. Nosotros vamos aprendiendo cotidianamente en nuestra vida a través de los odus, a través de la filosofía de vida. Toda la información no deja de ser igual que las demás vivencias de los demás que no estén en IFA. Pero bueno, para poder ir enfocándonos un poquito, vamos a tener que hay una intervención de él en la cual envía hacia con información, con una información con mucha veracidad, con mucha fuerza, con mucho dinamismo. ¿Qué es lo que hace? Los humanos nos envía esa energía inteligente. Esa energía inteligente que baja hacia nosotros en forma de conocimiento. Acá nos dice, bueno, se solucionó un poco el problema. Bien, buenísimo. Para simplificar un poco de lo que no volver atrás a todo lo que estuvimos hablando en los diferentes programas, llega a través de su ADN, o sea, las ciencias nuevas que se están viendo, que es la epigenética, donde está toda la información del gen, o sea, toda la información que venimos trayendo. Pero esa información viene a través de la ancestralidad. O sea, nosotros, dentro de las diferentes positivas como negativas. ¿A qué le podemos estar llamando? ¿Y por qué el sí o que quiere decir que es el nombre personal, es el pronombre personal de la segunda persona, que quiere decir tú? Y iri, o sea, todo aquello que es clasificar, almacenar, filtrar, generar emociones, conducta, y todas son estas características son lo que nosotros llamamos mente. ¿Qué es lo que hace la mente? La mente es lo que va a producir a través del cerebro el pensamiento. Y ahí es donde comienza todo para vivir una vida cómoda o una vida incómoda, porque va a depender de todas estas funcionalidades que a través de su origen va a adquirir y va a despertar dentro de su genes, de lo que es la mente. Podríamos decir que la mente es la capacidad que va más allá de lo físico, es la parte más alta que la parte física, realmente hablando. Pero son dimensiones y puede percibir, hacer todo ese conjunto de asimilación de información. Esa información que está alrededor de nosotros, o sea, a nuestro ambiente,
común cotidiano, pero también desde el proceso, desde el nacimiento del ser. O sea, desde el momento que fue simplemente la primer célula, ¿no? El huevo cicota que se llama, madre y del padre. Hay un mayor porcentaje que se recibe de la madre y un mínimo porcentaje que es la parte del padre. Acá podemos traer alusión a lo que nosotros hablamos de los odus, donde nos traen la información, donde nos traen el aprendizaje de lo que nosotros tenemos que ver, como por ejemplo Irete Meji, ¿no? Y que en Irete Meji nos dice, usted imprimió primero, o usted imprimió la primera parte, yo imprimo la otra. De toda esa información viene a través de las diferentes también reencarnaciones, a través de toda la parte ancestral, de esa información ancestral. Porque fíjense, hoy hablábamos de la epigenética, de esta ciencia, donde nos va explicando que, por ejemplo, puede haber un bisabuelo o una bisabuela, y puede despertarse en cualquier ciclo o en cualquier parte de esa se puede disparar o la depresión. ¿Qué sucede? Como nuestro entorno recibe la información a través de las células, que se puede activar a través de un sentimiento, a través de una acción, una reacción que puede haber dentro del ser, como por ejemplo sentir, porque estamos en la parte física, química de nuestro cuerpo, y eso va a despertar cierta información que va a estar dormida. Los B, Oxalo B nos dice que las pequeñas cañas son el secreto del bosque. Esto fue el mensaje de Ifá para Ori, cuando estaba o se sentía muy solitario. Entonces llegó la nariz, así sucedió con la boca, llegará a la boca, se quedará con Ori, también sucedió con los oídos, en referencia a lo que estaba sucediendo. Pero acá cuando nos habla Ifá, por eso Ifá nos va enseñando, nos da la información. Ya imagínense, esto está escrito hace muchísimos años y fue pasado boca en boca o quedó registrado cuando ya estuvo la escritura. Pero cuando de los aminoácidos que van a componer la información que trae esa célula dentro del ADN. O sea, en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Ifá nos dice que a través de el surú o el iguapelé nosotros, o sea, con una energía permanentemente en un buen estado. Un buen estado, llamémoslo a estados positivos, ¿no? De alta vibración de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vibramos en frecuencias bajas, empezamos a detonar o a abrir situaciones en nuestra vida cotidiana, que pueden ser enfermedades, situaciones, las enseñanzas de Ifá hacia nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que, por ejemplo, si nosotros pasamos estados de baja vibración mental, como por ejemplo la ira, la bronca, el descontento, la falta de amor, la falta de entendimiento, el odio cotidianamente, el no perdón hacia las cosas, produce que esa información que está ahí inconscientemente se destape, se forma una definición. Son como pequeñas, digamos, flechitas que van a ir con esa información y van a golpear todo el sistema nuestro de células. Va a ir por la información, a veces va a pasar por el sistema nervioso, se van a ir hacia el sistema neuronal, y de ahí del sistema neuronal se va a despasar a todo nuestro sistema, de la parte de nuestro sistema nervioso. Con esa información, con una información, digamos, negativa hacia nosotros mismos. ¿Qué va a producir eso? Ese péptido va a golpear una célula, la va a enfermar, porque va a disparar sobre la célula. Cada acción, cada energía negativa, vamos a generar
un proceso negativo dentro de todo nuestro ser espiritual. Entonces, la importancia de que muchas veces, cuando nosotros pasamos situaciones, arrancando desde el principio de la iniciación del ser, o sea, desde el momento que empieza a ser concebido, de la mamá, de la ancestralidad de la parte de la mamá y de la ancestralidad de la parte del papá, pero no solamente de esa ancestralidad de mamá y papá, va a ser también ancestralidad de los abuelos y de las abuelas, pero no solamente de esa abuela en sí, sino de toda esa conexión de redes de ancestralidad que va a llegar desde un principio hasta el momento en que nosotros tenemos materno. Toda esa información negativa llega. Y toda esa información positiva también llega. Por eso, todo lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de enfocarnos en el aprendizaje. Podemos saber las secuencias o las situaciones por las informaciones que nos trae el Odoo, que se utilizan para poder descodificar esa información. Oromira nos va a decir qué es lo que está sucediendo y qué es lo que de ese código, que es un código de 1 y 2, que va a ser reflejado sobre la tierra, o sea, va a ser expuesto ante nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver esa información, sabemos qué está pasando, qué va a pasar y cómo poder revertir esas situaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una familia, una variable en esa concepción de esa nueva criatura, de ese nuevo ser que va a venir al mundo. Mientras está el proceso del embarazo, también se va consultando para ver si hay algún problema o no dentro de esa situación de esa nueva vida. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas que a través de Infra nos enseña. ¿Pero qué nos enseña? Nos enseña que todo el accionar de nuestra vida y las circunstancias es a través de la recepción que va a recibir Ori, a través de todo su entorno o a través de la mamá o de la mamá es maltratada. Si una mamá tiene problemas, si una mamá toma medicaciones, toma algún tipo de droga, toma algo que pueda afectar, va a afectar lo que se puede dar alrededor por todo lo que es la energía electromagnética que está constantemente pasando por nosotros. Imagínense que nosotros en este momento estamos recibiendo constantemente ondas electromagnéticas que están pasando por nuestro interior. O sea, encendidos en el sentido que tienen que estar apagados para que no esté irradiando esa energía. Los teléfonos, o sea, nuestras células. La radiación. El tema de lo cotidiano nuestro de cada día. Es muy importante empezar a trabajar sobre eso. Es muy importante de que el fracaso, el triunfo de esa hasta que él pueda valerse por sí mismo. Pero mientras tanto sigue estando en nuestras manos. En el caso de nosotros, a través de empezar a ver y aprender. Por eso dice Ori, la energía es inteligente, la información que viene de humanos, o sea, como seres físicos, a través de la mente y de la conciencia. Acá podríamos empezar a hablar de cómo, por ejemplo, antiguamente, miles de años que esto ya se viene practicando en las ciencias orientales. Nosotros que somos occidentales quizás estamos teniendo versiones recientes o creemos que nos estamos dando cuenta de esto, estamos descubriendo, pero esto ya se venía hablando de hace miles de años atrás, de cómo afecta todo nuestro entorno alrededor nuestro y cómo nosotros, bien, pero va a depender de nosotros, de nuestro accionar. Paciencia y guapelé buen carácter. Ya hemos hablado de esto, pero ¿qué es buen carácter día a día de nuestra vida? Se dice que el triunfo de un hijo es el reflejo de los padres. Y el reflejo de los hijos es verdad que nosotros nos reflejamos en ellos y ellos se reflejan en nosotros. La mejor formación en el sentido humano, sentimientos, comprensión, amor. Cuando nosotros estamos en ciencia se habla dentro de ciencias de con cesárea, sin acitro.
de la vida y del accionar de la persona en el mundo, en su vida particular. Todo esto tiene mucho que ver. Entonces, cuando dice que Osá es el tambor que van a ver dentro de nuestra van a hacer que nosotros recibamos toda esa información de nosotros por lo que es nuestra cabeza, nuestro cerebro en sí. Por eso dice Osá toca el tambor en el ático, porque la resonancia que va a haber en la parte craneal, en la posición que está nuestra cabeza. Osá toca el tambor en el ático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esa información de resonancia mandado, por supuesto, con Ori. Cuando nosotros tenemos una resonancia, por decirlo así, poder, no sirvo para nada. Presten atención a todas estas cosas que muchas veces hay padres, pasión. En Japón, por ejemplo, está en la zona, está prohibido decir no puedo, no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque es una forma de condicionar. Vamos a ver si tenemos algún mensajito. Por acá me estaban llegando mensajes, pero me están llegando. Bueno, acá nos dice Emma Beatriz Ibáñez, buenas noches, Babá, buenas noches. Ifa Pamileri, buenas noches, familia. Ana Cortés, buenas noches. Ana viendo Difa. ¿Cómo vamos aprendiendo? A través de los sudos, a través de los versos de Ifa, que en este caso que había nombrado yo, ¿no? Osá lo ve, que Osá dice Osá retaba esto. Y cómo se interpretaba la parte donde decía esas cañas finas y delgadas en ese espeso bosque que hay que componen ese ADN, ¿no? Para ir entendiendo un poquito cómo nos va enseñando, ¿no? Fíjese que esto está escrito hace miles de años. Y hoy charla con el Babá Ifari Wolek, era la fuerza, la energía, cómo se interpretaba, cómo lo enfocábamos y cómo a veces teníamos otra visión, ¿no? Y cómo a medida que vamos viendo las cosas, recepcionando información, de que hoy hablemos de esto es para darle un poquito la forma de decir a aquella gente que recién estaba viendo lo que es Ifá, cómo se enfoque, porque claro, uno a veces habla de Ifá y decimos, bueno, Ifá viene de África, de otros lados, dentro de Nigeria, pero nos dicen, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se ve eso? Hay que ver desde el punto de vista de cómo son las formas, a qué nosotros le llamamos riqueza y a qué es lo que enfocan ellos en riqueza, forma de vida y alegría dentro de esa vida, dentro de esa forma de vivir. Si bien no pasan esas situaciones de hambruna como puede haber en algunos lados, pero se ve diferente, o sea, no tienen opulencias mostrando grandes casas, coches y todo lo que puede haber como en la parte occidental. Eso no quiere decir que esté mal tampoco, pero son otras formas del aprendizaje de la vida. ¿Cómo es? Es así en lo cotidiano, lo que puedo sentir, lo que puedo expresar sanamente, querer, amar, querer a mi hijo, abrazarlo, a mis hijas, con nuestro cerebro. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en el mundo? A raíz de estas, todas esas situaciones que están alrededor nuestro. Acuérdense lo que estaba diciendo. Ahorita más la recepción de todo eso, o sea, queda grabado donde en nuestro ADN. Por ejemplo, la falta de comida, la falta, puede ser que a raíz al detonar, y lo detona inconscientemente. ¿Y cómo lo detona? A través del cuerpo, porque el cuerpo todo está lleno de billones de células con información, y esa información inconscientemente, problemas laborales, problemas de pérdida, problemas de no concretar muchas cosas, a ver la situación y cómo aprender a esto. Por supuesto que lo vamos a ir mejorando, pero a veces hay situaciones que pero bueno,
vamos a ir tratando de solucionarlo esto paso a paso. Las pérdidas que se ocasionan en los seres humanos también quedan grabadas. La falta de superación, que se habla mucho dentro de esas escuelas herméticas, que vienen directamente allá de Hermes Trismegisto. ¿Cómo nosotros podemos superar toda esa situación cuando tenemos una pérdida y eso inconscientemente se van a liberar? ¿Pierdo o se transforma? Y eso es lo que... Y otra cosa es el ser espiritual. El ser físico va a tener un envase físico. En algunos otros ya es el momento de cambiar el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un proceso en nuestro ser espiritual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Ahí entraría esa ley de apego. La ley donde nos habla para un nuevo vivir al mundo. Entonces, de eso se trata, de cómo nosotros podemos empezar a entender esta parte, empezar a entender lo que nos enseña Ifá. Nos enseña Ifá a vivir, nos enseña a vivir cómo nosotros tenemos que vivir. Lo que pasa es que tenemos libre albedrío. Es como la famosa frase: si querés llorar, llorá, pero siempre va a ser por culpa tuya, no de otro, ni del que está delante tuyo. Vos sos feliz y disparando todo ese sistema, esa información negativa para tu vida. ¿Por qué vamos a esperar? No sé cómo voy a llegar, no sé cómo voy a hacer, no sé qué esto, no sé. No, siempre el no, nos ponemos en el ADN, está guardado ahí y se dispara inconscientemente, pensamientos totalmente perturbados, todo nuestro cuerpo, pa. Y ahí empezamos, adquirimos la enfermedad, el problema, la situación, la falta de... Porque todo es a raíz de nosotros. La falta de pareja también es a raíz de nosotros. Va a esa situación. En Ifá existen las herramientas necesarias para revertir todo ese tipo de situaciones. Sí, existen. De ahí es porque algo estamos haciendo mal. O no estamos tomando los remedios que corresponden, o no estamos recibiendo la información que corresponde y le estamos dando la vuelta a las cosas. Entonces, eso es lo que es aprendiendo de Ifá cotidianamente. Tratar de ser el reflejo para el otro. Porque si yo estoy en Ifá, trato de poner lo que yo quiero, parte de... Cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo algo nocivo, lo tengo que tratar de borrar de mi vida. Tengo que tratar cómo me estoy dirigiendo. Esa es una forma de aprender cómo debo estar viviendo cotidianamente y cómo aprendo a vivir. ¿Qué me enseña Ifá? Ifá me enseña, por ejemplo, a no ir a donde no me llaman, a no hablar lo que no me preguntan, a no querer ser más que el otro para poder salir, o lo que nos dice la doctora Kanzberg, que demuestra lo que es teniendo una mente sana vamos a tener un cuerpo sano a través del sentido de puede ser como deporte, pero también el ejercicio de generar mayor serotonina, mayor dopamina, son naturales del organismo. Poder cotidianamente, había hablado, ¿no?, de la guerra, de pasar hambruna y todo eso, queda grabado dentro del ser humano. Tenemos que, porque si no lo volvemos a disparar en un tiempo, en años o en descendencias, cotidianamente Ifá hablar. A hablar en lo que nos enseña a vivir cotidianamente en la vida diaria de cada uno de nosotros. Yo no puedo vivir lo que yo hago va a ser para mí. Bueno, y va a volver hacia mí. Entonces, para que se entre lo que es, pero vamos a seguir con estos programas. Pueden entrar a la radio Pea Guaraní Argentina, a la página www.com, todo aquello que es cotidiana la vida, lo que es Ifá, lo que es la vida cotidiana, con nuevos programas que van a venir, pero bueno, ya vamos a seguir trabajando en todo esto. Seguirnos con estos mismos temas, con los temas de todos los que están ahí. Nos estamos